Frankenstein, capítulo 2. Cuando cumplí 17 años, mis padres decidieron enviarme a estudiar a la Universidad de Ingolstadt. Hasta entonces solo había asistido a la escuela de Ginebra, pero mi padre consideró necesario que, para completar mi educación, conociera otras costumbres distintas de las de mi país natal. Así pues, mi partida fue fijada para una fecha muy próxima. No obstante, antes de que llegara el día acordado, sucedió la primera calamidad de mi vida, el presagio certero de mis desgracias futuras. Elizabeth cogió la escarlatina. Aunque su enfermedad no fue grave y no tardó en restablecerse, durante su confinamiento esgrimimos innumerables razones para persuadir a mi madre de que se abstuviera de cuidarla. Al principio cedió a nuestros ruegos, pero cuando supo que su adorada muchacha se estaba restableciendo, no pudo privarse más de su compañía y entró en sus aposentos antes de que el peligro de infección hubiera desaparecido. Las consecuencias de su imprudencia resultaron fatales. Al tercer día, mi madre enfermó. Contrajo una fiebre maligna y las miradas de quienes la cuidaban pronosticaban lo peor. La fortaleza y la bondad no abandonaron a esa mujer admirable en su lecho de muerte. Mi madre unió las manos de Elizabeth con las mías y nos dijo: «Hijos míos, deposite todas mis esperanzas futuras en la posibilidad de vuestro enlace. Esa felicidad será ahora el consuelo de vuestro padre. Elizabeth, cariño mío, deberás ocupar mi lugar y cuidar de tus primos pequeños. Oh, Dios mío, cuánto lamento tener que marcharme de vuestro lado. He sido la tan feliz y amada. Qué duro me resulta dejaros a todos, pero no debo albergar estos pensamientos. Me esforzaré por aceptar la muerte con el ánimo sereno y espero que podamos encontrarnos algún día en el más allá». Murió en paz, y su semblante expresaba cariño aún bajo el velo de la muerte. No es necesario que describa los sentimientos de aquellos cuyos lazos más queridos se ven desgarrados por el más irreparable de los daños, el vacío que cubre el alma y la desesperación que asoma al rostro. Ha de transcurrir mucho tiempo antes de que nuestra mente se persuada de que ella, a quien veíamos cada día y cuya existencia misma parecía formar parte de la nuestra, se ha marchado para siempre, que el brillo de la mirada amada se ha extinguido y que el sonido de aquella voz tan familiar y querida al oído ha sido silenciado y jamás volverá a oírse. Tales son las reflexiones de los primeros días, pero cuando el paso del tiempo confirma la realidad de la desgracia, da comienzo la auténtica amargura de la pena. ¿Quién no ha experimentado esa ruda mano que se lleva a algún ser querido? ¿Para qué describir un dolor que todos hemos sentido y que nos vemos obligados a seguir sintiendo? Finalmente, llega un día en que el sufrimiento es más bien un producto de la indulgencia que de la necesidad, y la sonrisa que se dibuja en los labios, aunque pueda considerarse sacrílega, aflora sin disimulo. Mi madre estaba muerta, pero nosotros teníamos que cumplir con nuestro deber. Debemos seguir nuestros caminos y comprender que somos afortunados mientras nos quede alguien que la muerte no nos haya arrebatado. Mi viaje a Ingolstadt, pospuesto a raíz de los anteriores acontecimientos, volvió a prorrogarse. Con todo, mi padre me concedió unas semanas de respiro. Fue una época que viví con gran tristeza. La muerte de mi madre y mi precipitada marcha empañaron nuestros ánimos, pero Elizabeth procuró que nuestro hogar recuperara la alegría. Desde la muerte de su tía, una mayor fuerza y energía dominaban sus pensamientos. Estaba resuelta a cumplir con sus obligaciones con la mayor precisión y sentía que el deber más imperioso, el de hacer felices a su tío y a sus primos, había recaído sobre ella. Me ofreció su consuelo, divertía a su tío, instruía a mis hermanos. Nunca la había visto tan encantadora como en esos momentos, dedicada por completo a contribuir a la felicidad de los demás y olvidada del todo de sí misma. El día de mi partida llegó al fin. Me había despedido de todos mis amigos, salvo de Clevar, que pasó la última noche con nosotros. Mi amigo se lamentó con amargura de no poder acompañarme. Su padre se había mostrado inflexible ante la idea de que se marchara, dado que deseaba hacerle socio del negocio
de acuerdo con su teoría favorita, según la cual el aprendizaje era superfluo para el comercio en la vida cotidiana. Henry poseía una mente refinada, no tenía ningún deseo de vivir ocioso y le complacía la idea de convertirse en socio de su padre, pero creía que un hombre puede ser muy buen comerciante y poseer, a su vez, un espíritu cultivado. Estuvimos despiertos hasta muy tarde, escuchando sus lamentaciones y repasando hasta el mínimo detalle de nuestro futuro. A la mañana siguiente me marché muy temprano. Elizabeth no pudo contener las lágrimas, que se debían al pesar que sentía por mi partida, pero también al hecho de que recordaba que ese mismo viaje tenía que haberse realizado 3 meses antes, época en la que la bendición de mi madre me habría acompañado. Subí al Tilbury, que debía llevarme, y me sumí en pensamientos melancólicos. Yo, que siempre había vivido rodeado de amables compañeros dedicados a procurarse mutuas alegrías, ahora me encontraba solo. En la universidad, a donde me dirigía, tendría que hacer amigos y cuidar de mí mismo. Mi vida hasta entonces había sido recogida y familiar, y eso había despertado en mí una superable repugnancia hacia las caras desconocidas. Amaba a mis hermanos, a Elizabeth y a Clever. Ellos eran mis bien amados rostros, que tan familiares me resultaban. Me sentía totalmente incapacitado para estar en compañía de desconocidos. En estos pensamientos andaba cuando inicié mi viaje, pero a medida que avanzaba el día, mi estado de ánimo fue mejorando y empecé a mostrarme más esperanzado. Deseaba con todas mis fuerzas adquirir conocimientos. A menudo en casa pensaba que resultaba difícil permanecer enjaulado en un mismo sitio durante la juventud, y anhelaba salir al mundo para conquistar el lugar que me correspondía en la sociedad. Ahora que se cumplían mis deseos, arrepentirse habría sido, sin duda alguna, una locura. Dispuse de mucho tiempo para reflexionar sobre estos temas y otros muchos durante el viaje a Ingolstadt, que fue largo y fatigoso. Al final, la alta y blanca torre del campanario de la ciudad apareció con claridad ante mis ojos. Me apeé del Tilbury y fui conducido a mi solitario apartamento, en el que me acomodé para pasar la noche. A la mañana siguiente entregué mis cartas de presentación y fui a ver a algunos de los principales profesores, entre los que destacaba el señor Krempe, catedrático de filosofía natural. El profesor me recibió con cordialidad y me hizo varias preguntas sobre mis conocimientos de las distintas disciplinas científicas que pertenecían a su asignatura. Mencioné, debo confesar que con inquietud y temblor, a los únicos autores que había leído sobre la materia. El profesor se me quedó mirando fijamente. ¿De verdad se ha dedicado a estudiar esas tonterías? Contesté afirmativamente. El señor Krempe siguió hablando acalorado. Cada minuto, cada instante que ha desperdiciado con esos libros es un minuto o un instante perdido. Tiene la cabeza llena de métodos superados y nombres inútiles. Por el amor de Dios, ¿en qué tierra baldía ha vivido usted sin que nadie haya tenido la amabilidad de informarle de que esas fantasías de las que con tanto afán se ha embebido tienen 1000 años de antigüedad y son tan viejas que ya crían malvas? No me esperaba en estos tiempos de sabiduría y ciencia encontrarme con un discípulo de Alberto Magno y Paracelso. Estimado señor mío, debe comenzar sus estudios partiendo desde cero. Tras su discurso, el catedrático escribió una lista de varios libros que versaban sobre filosofía natural y que quería que yo adquiriera, y se despidió de mí después de mencionar que a principios de la semana siguiente tenía el propósito de iniciar un curso de conferencias sobre filosofía natural y sus aspectos más generales, y que aquel Waldman, uno de sus colegas, disertaría sobre química los días que él faltara. Regresé a casa, no del todo decepcionado, porque ya hacía tiempo que consideraba inútiles aquellos autores que el catedrático había condenado con tanto ardor. Sin embargo, no me apetecía estudiar los libros que compré siguiendo sus indicaciones. El señor Krempe era un hombrecillo achaparrado, con una voz ronca y un semblante repulsivo, cualidades que, como es lógico, no me predispusieron a favor de su doctrina. Por otro lado, la tesis de la filosofía natural moderna me inspiraba un profundo desprecio. Eran tiempos muy distintos, aquellos en los que los maestros de la ciencia buscaban la inmortalidad y el poder. Sus objetivos, aunque estériles, eran grandiosos, pero ahora el panorama había cambiado. La ambición del investigador parecía limitarse a aniquilar aquellas expectativas en que se había basado fundamentalmente mi interés por la ciencia. Se me exigía que cambiara unos sueños de infinita grandeza por unas realidades de insignificante valor.
Tales fueron mis pensamientos durante los 2 o 3 primeros días, que pasé casi en soledad. Sin embargo, a principios de la semana siguiente pensé en lo que el señor Krempe me había comentado de las clases, y pese a que no me apetecía ir a escuchar a ese tipejo engreído soltando frases desde su púlpito, recordé lo que había dicho del señor Waldman, a quien todavía no conocía porque había estado fuera de la ciudad. Movido por la curiosidad y también porque no tenía nada mejor que hacer, me dirigí hacia el aula, a donde el señor Waldman entraría poco después. Ese profesor era muy diferente de su colega. Aparentaba unos 50 años y su aspecto transmitía una gran bondad. Tenía algunas canas en las sienes, aunque en la nuca conservaba el cabello negro. Era de corta estatura, pero se mantenía muy erguido, y su voz poseía una dulzura inigualable. Inició su conferencia con una recapitulación de la historia de la química y de los diversos éxitos que habían conseguido diversos hombres de ciencia, pronunciando con fervor los nombres de los descubridores más célebres. A continuación, realizó un somero repaso al estado actual de la ciencia y explicó muchos términos elementales. Finalmente, tras llevar a cabo algunos experimentos preparatorios, concluyó con un panegírico de la química moderna en unos términos que nunca, jamás olvidaré. Los antiguos maestros de esta ciencia prometieron cosas imposibles y nada consiguieron. Los maestros de la modernidad prometen muy poco. Saben que no podemos transformar los metales ni transmutarlos y que el elixir de la vida es una quimera. Sin embargo, estos filósofos cuyas manos parecen destinadas a hurgar en la inmundicia y sus ojos a integrarse en el microscopio o al crisol han obrado milagros. Penetran en las partes más recónditas de la naturaleza y demuestran cómo funcionan sus mecanismos secretos. Han ascendido a los cielos, han descubierto cómo circula la sangre y la naturaleza del aire que respiramos. Han adquirido nuevos y casi ilimitados poderes. Saben gobernar los truenos del firmamento, reproducir un terremoto e incluso burlar al mundo invisible con sus propias sombras. Salí tan satisfecho por la conferencia y por la nueva impresión que me había causado el profesor que fui a visitarle esa misma noche. Sus modales en la inquietud resultaron ser incluso más dulces y atractivos que en público. Su porte digno al impartir la clase había sido un tanto embarado. En cambio, en su casa hizo alarde de una gran cordialidad y simpatía. El señor Waldman escuchó atento el breve relato que le hice de mis estudios y sonrió ante la mención de los nombres de Cornelio Agripa y Paracelso, aunque sin el desprecio que el señor Krempe había mostrado. Me dijo: «Los filósofos modernos deben al celo infatigable de esos hombres la base de sus conocimientos. Nos legaron una tarea mucho más sencilla: dar nuevos nombres, organizar y clasificar de forma conexa algunos datos que en buena medida ellos sacaron a la luz. El trabajo de esos genios, aunque siguieron caminos erróneos, contribuyó en última instancia, al decisivo avance de la humanidad». Escuché sus aseveraciones que el científico realizó sin ninguna clase de presunción o amaneramiento, y luego añadí que su conferencia había terminado con mis prejuicios contra los químicos modernos. Aproveché entonces la ocasión para pedirle consejos sobre los libros que debía comprar. «Estoy contento de haber ganado un discípulo», dijo el señor Waldman. «Y si su tenacidad en el trabajo se equipara a su capacidad, no pongo en duda su triunfo. La química es la rama de la filosofía natural donde mayores logros se han obtenido y se obtendrán. Por esa razón me he dedicado al estudio, aunque sin descuidar el resto de las disciplinas científicas. Resultaría ciertamente patético el químico que tan solo se limitara a esa parcela del saber humano. Si lo que desea usted es convertirse en un auténtico científico y no solo en un experimentador insignificante, le aconsejo que se dedique a todas las disciplinas de la filosofía natural, incluidas las matemáticas». Me condujo a su laboratorio y allí me explicó el funcionamiento de diversas máquinas. Me dio unos cuantos consejos sobre los instrumentos que debía adquirir y me prometió que me dejaría utilizar los suyos cuando hubiera progresado lo suficiente en mi comportamiento científico como para no estropear su mecanismo. Después de proporcionarme la lista de los libros que le había pedido, me marché. De ese modo concluyó para mí un día memorable que decidiría mi futuro destino. Capítulo 3.
A partir de entonces, la filosofía natural y sobre todo la química, en el más extenso sentido de la palabra, se convirtieron en mi única ocupación. Leí con fruición las obras de mayor erudición y criterio que los investigadores modernos habían escrito sobre la materia. Asistí a las clases universitarias de los científicos y cultivé su trato. Incluso descubrí en el señor Krempe grandes dosis de sentido común y genuina información combinadas, es cierto, con una fisionomía y unos modales repulsivos que, sin embargo, no empañaban su gran mérito. En el señor Waldman encontré a un verdadero amigo. Su cortesía nunca dejaba aflorar dogmatismo alguno y enseñaba con un aire de franqueza y buena predisposición muy alejado de la pedantería. Quizá el carácter afable de ese hombre influyó más en mi decisión de dedicarme a la disciplina de la filosofía natural que él impartía que un amor intrínseco por esa ciencia en particular. Esa predisposición anímica duró tan solo lo que mis primeros pasos en el camino del saber. Cuanto más me adentraba en la ciencia, con mayor exclusividad me entregaba a ella, y solo a ella. Mi dedicación al estudio, que en un principio fue inspirada por el deber y la determinación, se volvió tan entusiasta y ferviente, que no era inusual que mientras trabajaba en el laboratorio viera desaparecer las estrellas con la luz del alba. Dada mi absoluta entrega, ya habrá deducido que progresé con gran rapidez. Mi pasión causaba asombro entre los estudiantes y mis aptitudes admiración ante el profesorado. El catedrático Krempe siempre me repugnaba, pero me preguntaba con una sonrisa ladina cómo me iba con Cornelio Agripa, mientras que el señor Waldman manifestaba su más sincero entusiasmo ante mis progresos. Pasé 2 años sin ir a Ginebra, dedicándome en cuerpo y alma a la investigación de ciertos hallazgos que esperaba lograr. Tan solo aquellos que han vivido la experiencia son capaces de imaginar los atractivos que ofrece la ciencia. En las demás disciplinas nos limitamos a llegar a donde otros ya han llegado antes, y después no hay más. La investigación científica, sin embargo, ofrece abundante material para alentar nuevos descubrimientos e increíbles maravillas. Una mente de inteligencia moderada que se dedique por completo al estudio de una sola disciplina alcanzará sin lugar a dudas una gran maestría en ese determinado estudio. Y en mi caso, que no cesaba de consagrarme a un único objetivo de investigación que me absorbía por completo, aprendí con tanta rapidez que al cabo de los años logré perfeccionar ciertos instrumentos químicos, hallazgo que me procuró la estima y la admiración del círculo universitario. En esa época, la teoría y la práctica de la filosofía natural que impartían los profesores de Ingolstadt me resultaban tan conocidas que mi estancia en la universidad ya no me deparaba la posibilidad de perfeccionar mis conocimientos. Estaba empezando a considerar si debía regresar junto a mis seres queridos a mi pueblo natal cuando un incidente prolongó mi estancia. Uno de los fenómenos que había atraído mi atención, en particular, era la estructura del cuerpo humano y, por supuesto, la de cualquier animal vivo. Me preguntaba a menudo sobre el origen de la vida. Era una cuestión muy atrevida y que siempre se había considerado de misteriosa respuesta. Yo me preguntaba, sin embargo, cuántas cosas habríamos llegado a conocer si la cobardía o la negligencia no hubieran limitado nuestras investigaciones. Empecé a darle vueltas a la idea y decidí que a partir de entonces me dedicaría en especial a aquellas disciplinas de la filosofía natural relacionadas con la fisiología. Si no me hubiera animado un entusiasmo casi sobrenatural, mi dedicación al estudio me habría causado una desazón casi intolerable. Para analizar las causas de la vida, primero tenemos que recurrir a la muerte. Cuando me hube familiarizado con la anatomía y vi que esa ciencia me resultaba insuficiente, tenía que observar la decadencia y las corrupciones naturales del cuerpo humano. Mi padre había tomado toda clase de precauciones en mi educación para que ningún terror sobrenatural impresionara mi mente. No recuerdo que temblara jamás de miedo al oír historias de supercherías, ni que pensara que era posible que los espíritus se aparecieran. La oscuridad no hacía mella en mi fantasía, y para mí un cementerio era meramente el lugar a donde llevaban los cuerpos que habían sido privados de la vida, y que habían pasado de ser el santuario de la belleza y la salud a convertirse en el pasto de los gusanos. A partir de entonces decidí dedicarme a analizar la causa y el progreso de la decadencia, y me obligué a trabajar de sol a sol en panteones y osarios. El objeto de mi atención resultaba insoportable para la sensibilidad de los sentidos humanos. Vi la degradación y la destrucción de la delicada forma humana.
presencié cómo la corrupción de la muerte vencía el temor floreciente de la vida. Advertí cómo el gusano heredaba maravillas como el ojo y el cerebro. Me entretuve en examinar y analizar los pormenores de la causalidad, ejemplificándolos en el cambio que acontece al pasar de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, hasta que, sumido en esa oscuridad, se hizo una luz repentina, una luz tan brillante y prodigiosa, a la vez que tan simple que, mientras acusaba el vértigo ante la inmensidad de las perspectivas que se abrían ante mí, me sorprendió el hecho de que, entre tantos hombres sabios, dedicados a investigar la misma ciencia, solo a mí se me hubiera estado reservado el descubrimiento de un secreto tan asombroso. Recuerde, sin embargo, que no estoy describiendo la alucinación de un loco. El sol brillaba en el firmamento con la misma certeza con que afirmo que mi relato es verdadero. Quizá lo conseguí de milagro, aunque debo confesar que las distintas etapas de mi experimento fueron precisas y viables. Tras varios días, con sus noches de increíbles esfuerzos y fatigas, descubrí con éxito la causa de la generación y la vida. Es más, fui capaz de conferir la vida a la materia inanimada. El asombro que al principio sentí por mi descubrimiento no tardó en dar paso a la alegría y al entusiasmo. Tras tantos años de penosos esfuerzos, la repentina culminación de mis anhelos fue el modo más gratificante de consumar ese arduo trabajo. No obstante, el hallazgo fue tan magnífico y sobrecogedor que prescindí de todos los pasos que me habían conducido a él de un modo paulatino y consideré tan solo el resultado. Tenía a mi alcance el fruto del estudio y del deseo de los hombres más sabios que han existido desde la creación del mundo. No quiero decir con ello que se me revelara aquel misterio como por arte de magia. Al contrario, la naturaleza de la información que había obtenido me obligaba a centrar mis esfuerzos en los pasos que me llevarían a la consecución del objetivo de mi investigación, más que a desvelar el objeto. Era como la historia de aquel árabe que fue enterrado con los muertos y descubrió un pasadizo gracias a una sola luz brillante y en apariencia insuficiente que le guió hasta su salvación. Está hablando de Simbad, Simbad el marino. Veo, amigo mío, a juzgar por su afán y por la sorpresa y la esperanza que expresan sus ojos, que espera que le cuente el secreto que me ha sido revelado. Ni lo sueñe. Escuche con paciencia mi historia hasta el final y comprenderá entonces por qué me muestro tan reservado con este tema. No seré yo quien le guíe con la imprudencia y el apasionamiento que me caracterizaban en esos días a una destrucción y una desgracia seguras. Aprenda, si no de mis consejos, al menos de mi ejemplo, lo peligroso que puede resultar adquirir el conocimiento y que es más feliz el hombre que considera a su pueblo natal el mundo entero en lugar del que aspira a superar los límites establecidos por su propia naturaleza. Cuando descubrí que tenía en mis manos un poder tan inconcebible, pasé mucho tiempo valorando la manera en que debería utilizarlo. A pesar de que era capaz de animar la materia y convertir un cuerpo en el receptáculo de mis experimentos, aquella obra seguía revistiendo una dificultad, un esfuerzo inconcebibles, dada la complejidad que presentaban trabajar con fibras, músculos y venas. Al principio, tuve mis dudas sobre si debería intentar crear un ser a mi semejanza o dedicarme a otro cuerpo que pudiera organizarse de un modo más simple. Mi imaginación se hallaba tan exaltada ante ese primer éxito que no fui capaz de dudar de mi capacidad de otorgar la vida a un animal tan complejo y maravilloso como es el hombre. Los materiales que tenía a mi alcance en aquel entonces eran del todo inadecuados para la tan titánica empresa, pero la certeza de que al final triunfaría jamás me abandonó. Me preparé para sufrir un gran número de reveses. Quizá mis operaciones se saldarían con continuos fracasos y al final mi obra sería imperfecta. No obstante, cuando consideraba el periódico avance de la ciencia y la mecánica, me animaba pensando en que mis intentos al menos constituirían la base que determinaría futuros éxitos.
Por otro lado, tampoco me planteaba que la magnitud y la complejidad de mi plan fueran razón suficiente para impedirme llevarlo a la práctica. En ese estado de ánimo empecé la creación de un ser humano, dado que la pequeñez de las partes representaba un inconveniente para mi veloz ritmo de trabajo. Decidí contrariarme a mi primera intención, crear un ser de una estatura gigantesca, es decir, de casi 2,5 metros de altura y de medidas proporcionales. Tras haberme visto obligado a tomar tal determinación y haber pasado varios meses reuniendo y disponiendo de los materiales con éxito, inicié mi tarea. Nadie puede concebir la amalgama de sentimientos que se apoderó de mí como un huracán, llevado por el primer entusiasmo que resulta del éxito. La vida y la muerte me parecían límites ilusorios que, ante todo, debía romper para dejar que fueran un torrente de luz en nuestro oscuro mundo. Una nueva especie me bendeciría, como a su creador y su origen. Esas magníficas y felices criaturas naturales estarían en deuda conmigo por haberles concedido el ser. No habría padre en la tierra que pudiera exigir la gratitud de su hijo con el mismo fervor que yo merecía. Siguiendo el hilo de tales reflexiones, pensaba que si podría otorgar la vida a la materia inanimada con el tiempo, quizá podría devolver la vida a los cuerpos que la muerte parecía haber consagrado a la corrupción, aunque en la actualidad sé que eso es imposible. Esos pensamientos me insuflaban ánimos mientras proseguía mi tarea con una pasión incansable. El estudio confirió una enfermiza palidez a mi rostro y el aislamiento fue la causa de que mi cuerpo se consumiera, a veces a punto de hallar la certeza fracasada. No obstante, seguía aferrado a la ilusión que el día siguiente o la hora siguiente pudiera concederme. El secreto que solo yo conocía era la esperanza a la que me había consagrado, y la luna contemplaba mis trabajos nocturnos, mientras con un afán incansable e inasequible al desaliento me dedicaba a perseguir a la naturaleza hasta a su más recóndito recoveco. Es imposible concebir el horror de mi secreto calvario mientras hurgaba entre la inmundicia de las humedades impías de la tumba o torturaba animales vivos para infundir vida a la arcilla inanimada. Ahora me tiemblan las piernas y el recuerdo nubla mi mirada, pero en aquellos tiempos un impulso infatigable y casi frenético me impelía a seguir adelante. Parecía que mi espíritu y mis sentidos solo existieran por aquel único propósito. Lo cierto es que fue un trance pasajero del que salí con una renovada conciencia de mi ser, cuando una vez superado aquel estímulo artificial, logré recuperar mis antiguos hábitos. Rebuscaba huesos en los osarios y perturbaba con profanos dedos los tremendos secretos del cuerpo humano. En unas dependencias solitarias, o mejor dicho, en una celda situada en la planta superior de la casa, separaba el resto de los apartamentos por una galería y una escalera. Establecí mi taller de creación macabra. Se me desorbitan los ojos cuando repaso los pormenores de mi obra. La sala de disecciones y el matadero me proporcionaron la mayor parte de los materiales, y varias fueron las veces en que mi naturaleza humana, aunque apremiada por una ansia que no cesaba de aumentar a medida que mi obra estaba próxima a concluir, se apartó con repugnancia de la tarea. Pasaron los meses de verano y yo seguí ocupado en cuerpo y alma en mi único propósito. Fue la estación más hermosa del año. Los campos habían dado una generosa cosecha y las viñas procuraron una vendimia abundante, pero mis ojos eran insensibles a los encantos de la naturaleza, y los mismos sentimientos que ofuscaban mis sentidos también propiciaron que olvidara a aquellos amigos ausentes que se hallaban a muchos kilómetros de distancia y a quienes no había visto desde hacía tanto tiempo. Sabía que mi silencio los inquietaba. Recordaba muy bien las palabras de mi padre. Sé que siempre te sentirás a gusto, pensarás en nosotros con cariño y tendremos noticias tuyas con regularidad. Deberás perdonarme, sin embargo, si juzgo la interrupción de tu correspondencia con una prueba de que has descuidado también tus otros deberes. Por consiguiente, sabía muy bien cuáles serían los sentimientos de mi padre, pero no podía apartar mis pensamientos de la tarea que me ocupaba, la cual, aun siendo repulsiva por sí misma, se había apoderado de mi mente de un modo irresistible. Deseé, y mis deseos se cumplieron, aplacar todo aquello
que tuviera que ver con los sentimientos de cariño, hasta haber culminado mi gran objetivo, frente al cual habían sucumbido todos y cada uno de mis hábitos personales. En esos momentos pensé que mi padre era injusto cuando atribuía mi negligencia en el trato a la posibilidad de que me hubiera abandonado al vicio o cometido alguna falta. Ahora, sin embargo, estoy convencido de que tenía sus razones para deducir que su hijo no se hallaba completamente fuera de culpa. El ser humano que quiera conseguir la perfección tiene que conservar siempre la mente serena y tranquila y jamás permitir que la pasión o los deseos pasajeros perturben su serenidad. No creo que la búsqueda del conocimiento sea una excepción a la regla. Si el estudio al que nos dedicamos tiende a debilitar nuestros afectos y a destruir el gusto por los placeres sencillos que no precisan de otros disfrutes, nuestra investigación sin duda será ilícita, es decir, inapropiada para la mente humana. Si siempre se cumpliera esa regla, si ningún hombre permitiera que cualquier objetivo interfiriera en la tranquilidad del cariño familiar, Grecia no habría sido reducida a la esclavitud. César habría conservado su imperio, la colonización de América se habría llevado de forma más gradual y no se habrían destruido los imperios de México y Perú. Me doy cuenta, sin embargo, de que me he puesto a moralizar en la parte más interesante de mi relato, y su mirada me ha hecho recordar que debo seguir con mi narración. Mi padre no me dirigió reproche alguno en sus cartas, y solo advirtió mi silencio cuando preguntaba por los detalles de mi trabajo. La primavera sucedió al invierno, y el verano me sorprendió concentrándome en mi tarea. No me había fijado en las flores ni en las hojas que habían brotado, visión que en el pasado siempre me procuró un placer exquisito, de tan profundo absorto que me hallaba en mi investigación. Las hojas de ese año se secaron antes de que pudiera concluir mi obra, y el paso del tiempo me fue mostrando con mayor claridad que el éxito sonreía a mi empresa. No obstante, la ansiedad entibiaba mi entusiasmo y me asemejaba más a los esclavos condenados a trabajar con penuria en las minas o en cualquier otro lugar malsano que a un artista consagrado a su ocupación preferida. Por la noche padecí febrícula y me convertí en un hombre nervioso hasta extremos dolorosos. Enfermedad que lamentaba profundamente porque hasta entonces había disfrutado de una salud excelente y siempre había presumido de la templanza de mis nervios. Aún así, pensaba que el ejercicio y la diversión pronto alejarían de mí esos síntomas y me prometí disfrutar de ambos cuando concluyera mi obra. Capítulo 4. Una espantosa noche de noviembre contemplé el resultado de mis arduos esfuerzos con una angustia que desvino agonía. Distribuí los instrumentos de la vida frente a mí para intentar infundir una chispa de ser al objeto inanimado que yacía a mis pies. Era ya la 1 de la noche. Una lluvia lúgubre golpeaba los cristales y la vela estaba a punto de apagarse, cuando, iluminado por el resplandor de la casi consumida luz, vi que el ojo amarillento y mortecino de la criatura que se abría respiró con dificultad y agitó sus miembros con un movimiento convulso. ¿Cómo describiría mis emociones al ser testigo de tal catástrofe? ¿Cómo podría describir al miserable ser que con infinitos sufrimientos y cuidados me había empeñado en formar? Sus extremidades eran proporcionadas y había procurado que sus rasgos fueran bellos. ¡Bellos!, digo. Dios del cielo, su cerúlea piel apenas disimulaba la disposición de los músculos y las arterias que cubría. Su pelo era de un negro reluciente, largo y suelto, los dientes de una blancura perlada. Tanta exuberancia, sin embargo, solo hacía que realzar de un modo más horrible sus ojos vidriosos, que parecían tener el mismo color que las pardas cuencas blanquecinas donde se alojaban, su arrugada tez y los finos y negruzcos labios. Los diversos imprevistos de la vida no son tan mudables como los sentimientos de la naturaleza humana. Había trabajado duro cerca de 2 años, con el solo propósito de infundir vida a un cuerpo inanimado. Esa meta me había privado del debido descanso y mi salud se había resentido. Anhelé alcanzar mis fines con una pasión carente de toda mesura. Al terminar mi obra, sin embargo, la belleza del sueño se desvaneció
y me embargaron un intenso terror y repulsión. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí huyendo de la celda y me refugié en mi dormitorio, donde pasé un buen rato caminando arriba y abajo, incapaz de serenar mi mente para conciliar el sueño. Al final del cansancio venció a la impetuosidad y me tendí sobre la cama con la ropa puesta, intentando concederme unos instantes de olvido. Fue en vano. Cierto es que dormí, pero el sueño más terrible que haya tenido jamás vino a perturbar mi reposo. En él creí ver a Elizabeth caminando lozana por las calles de Ingolstadt. Encantado y sorprendido la abracé, pero al rozar con mi beso sus labios, adquirieron la lividez de la muerte. De repente fue como si sus rasgos cambiaran y sentí que entre mis brazos sostenía el cadáver de mi esposa. Un sudario envolvía su cuerpo y vi cómo los gusanos de las tumbas se arrastraban por los pliegues de la tela. Desperté al instante de mi pesadilla, horrorizado. Un frío sudor perlaba mi mente. Los dientes me castañeteaban y mis extremidades se agitaban presas de la convulsión. Entonces, a la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba a través de las persianas, contemplé al desgraciado, el miserable monstruo que yo había creado. La criatura levantó la cortina del dosel de la cama y fijó sus ojos, si así puedo llamarlos, en mí. Abrió la boca y emitió un conjunto de sonidos inarticulados, mientras una sonrisa le hendía las mejillas. Tal vez me hablara, aunque yo no lo oí. Tendía una mano hacia mí, como si quisiera retenerme, pero escapé y bajé corriendo las escaleras. Me refugié en el patio de la casa donde vivía y allí pasé la noche, caminando de un lado a otro, presa de la más extrema agitación, escuchando atento, captando y temiendo cada sonido como si fuera a anunciar la llegada del cadáver demoníaco al cual fatalmente yo había dado vida. ¡Ay de mí! Ningún mortal podría soportar el horror de ese semblante, ni siquiera una momia de vuelta a la vida podía ser tan repugnante como ese desdichado. Yo lo había contemplado cuando todavía no estaba terminado y ya inspiraba espanto, pero cuando esos músculos y esas articulaciones adquirieron la facultad de moverse, aquel ser se convirtió en algo tan indescriptible que ni siquiera Dante habría sido capaz de concebir nada igual. Pasé una noche pavorosa. En ocasiones el pulso me iba tan rápido y fuerte que notaba las palpitaciones de cada arteria. Otras veces casi caía, postrado al suelo por la languidez y la debilidad extrema. Consternado por el horror, vivía asimismo la amargura del desencanto. Los sueños que me habían alimentado y procurado plácido descanso durante tanto tiempo se trocaban en un infierno. El cambio había sido tan rápido, tan completa la derrota. Un alba sombría y húmeda procedió finalmente a la mañana y descubrió ante mis doloridos e insomnes ojos la iglesia de Ingolstadt y la blanca torre del campanario, cuyo reloj marcaba las 6. El portero abrió los portones del patio que esa noche había servido de refugio, y salí a la calle con paso apresurado, como si pretendiera evitar que el infortunado a quien temía toparme a cada vuelta de la esquina me saliera al encuentro. No me atrevía a regresar al apartamento donde vivía. Mi impulso fue echar a correr, y a pesar de que la lluvia caía torrencial de un negro y desapacible cielo, no tardó en empapar mis ropas. Seguí caminando durante un rato para intentar que el ejercicio me librara de la tensión a la que se había visto sometida mi mente. Atravesaba las calles sin tener la más remota idea de dónde me encontraba ni a dónde me dirigía. Mi corazón palpitaba enfermo de miedo y yo seguía apresurándome con paso indeciso, sin atreverme a mirar a mi alrededor. Como aquel que, en un camino solitario, camina con temor y miedo, y tras volverse una vez, seguía andando, sin mirar atrás, porque sabe que es terrible demonio porque sabe que un terrible demonio a su espalda aproxima el paso. Eso que acabo de leer es un fragmento de una poesía que se llama Balada del marinero de Coleridge.
Proseguí mi marcha y al final llegué frente a la posada donde solían detenerse las diligencias y los carruajes. Me detuve sin saber por qué y me quedé mirando con detenimiento un coche que venía en mi dirección desde el otro extremo de la calle. Al aproximarse vi que se trataba de la diligencia de Suiza. El vehículo se detuvo justo donde yo me encontraba y cuando abrieron la puerta reconocí a Henry Clerval, quien al verme saltó raudo del coche. «Mi querido Frankenstein, qué contento estoy de verte. Qué suerte que estés aquí en el momento preciso de mi llegada». La alegría que sentí al ver a Clerval fue incomparable. Su presencia me hizo pensar en mi padre, en Elizabeth y en todas las esencias familiares que tan queridas eran para mi memoria. Tomé su mano y al instante había olvidado ya mi terror y mi infortunio. De repente, y por primera vez en muchos meses, sentí una alegría serena y tranquila. Así pues, di a mi amigo la más cordial bienvenida y nos encaminamos hacia mi facultad. Clerval siguió hablando durante un rato de nuestros amigos mutuos y de la suerte que había tenido al obtener permiso para ir a Ingolstadt. «Supongo que ya te imaginas lo difícil que me resultó convencer a mi padre de que un comerciante no tiene necesariamente que entender solo de contabilidad. Créeme si te digo que se mostró bastante escéptico, porque ante mis incansables súplicas no dejaba de repetir las mismas palabras que pronunciaba el maestro holandés, el vicario de Wakefield. Gano 10.000 florines al año sin saber griego y como con un apetito sin saber griego. No obstante, al final, el afecto que siente por mí superó el rechazo que le provoca el estudio y obtuve permiso para emprender un viaje que me permitiría descubrir la tierra del conocimiento». No sabes cuánto me alegra verte», dije. «Dime cómo se encontraban mi padre, mis hermanos y Elizabeth cuando te marchaste». «Muy bien y muy contentos, solo un poco inquietos al no saber gran cosa de ti. Por cierto, tengo la intención de sermonearte un poco en nombre de ellos, pero... ¡Ah, querido Frankenstein!». Clerval se detuvo y clavó sus ojos en mi semblante. «No me había dado cuenta de que pareces estar enfermo, tan delgado y pálido. Es como si hubieras pasado varias noches en vela». «Lo había adivinado. Lo has adivinado. Estos últimos meses he estado tan enfrascado en una tarea que, como puedes ver, no me he permitido descansar como es debido. Sin embargo, espero, y lo espero con todas mis fuerzas, que mis trabajos hayan concluido ya y que, finalmente, pueda considerarme libre». Temblaba sobremanera y me resultaba insoportable pensar o hablar de los sucesos de la noche anterior. Apresuré el paso y no tardamos en llegar a la facultad. Se me ocurrió entonces, y la idea me estremeció, que la criatura que había dejado en mi apartamento quizás siguiera allí, viva, moviéndose con libertad por mis habitaciones. Temía encontrarme cara a cara con el monstruo, pero me causaba mayor horror la idea de que Henry lo viera. Así pues, pedí a mi amigo que me esperara unos minutos al pie de la escalera y subí a toda prisa a mis dependencias. No conseguí controlarme hasta que mi mano reposó en la cerradura de la puerta. Me quedé quieto y noté que un sudor frío se apoderaba de mí. Abrí la puerta con decisión, como acostumbraban a hacer los niños cuando esperaban encontrar un fantasma al otro lado. Pero no había nadie. Entré con cautela, aterrorizado. El apartamento estaba vacío y mi dormitorio se hallaba libre de la presencia del monstruo huésped. Apenas daba crédito a mi buena suerte. Cuando comprobé que mi enemigo había huido, corrí a buscar a Clerval, dando saltos de alegría. Subimos a mis habitaciones y el criado nos trajo el desayuno. Sin embargo, yo era incapaz de controlarme. No era solo la alegría lo que me dominaba. El exceso de sensaciones me provocaba un hormigueo en la piel y el pulso se me aceleraba. Era incapaz de permanecer quieto en el mismo lugar, más de un minuto. Saltaba de silla en silla, daba palmadas y reía a carcajadas. Al principio, Clerval atribuyó mi especial estado de ánimo a la alegría que sentía por su llegada, pero cuando me observó con mayor detenimiento, vio una fiereza en mis ojos que no supo explicarse, y mis carcajadas, desafortunadas e inhumanas, lo asustaron y lo dejaron atónito. «¡Querido Víctor!», exclamó Clerval. «¿Qué sucede, por el amor de Dios? No rías de ese modo. ¿Qué enfermo estás? ¿Cuál es la causa de todo esto?». «No me preguntes», chillé tapándome los ojos, porque había creído ver al temido espectro colarse en la habitación. «Es él quien te lo dirá.
¡Oh, sálvame, sálvame! Imaginé que el monstruo me atrapaba y me debatí con furia hasta caer presa de su ataque. Pobre Clerval. ¿Cuáles debieron de ser sus sentimientos? Nuestro encuentro, que tanta alegría le deparaba, le había dejado un extraño regusto amargo. Aún así no fui testigo de su dolor, porque estuve inconsciente y no recuperé el sentido hasta mucho después. Ese incidente marcó el comienzo de una fiebre nerviosa que me tuvo confinado varios meses. Durante todo ese tiempo, Henry fue la única persona que me cuidó. Luego me enteraría de que, dada la avanzada edad de mi padre y lo inconveniente que le habría resultado emprender un viaje tan largo, por no hablar de lo desgraciada que se habría sentido Elizabeth al enterarse de mi enfermedad, Clerval les evitó el sufrimiento, ocultándoles la gravedad de mi trastorno. Mi amigo sabía que nadie podía haberme cuidado con la amabilidad y la atención que él podía dispensarme, y resuelto a no perder las esperanzas en mi recuperación, estaba seguro de que, lejos de causarles perjuicio alguno, actuaba con la mayor nobleza en lo que concernía a los intereses de la familia. Yo estaba realmente muy enfermo, y solo las constantes y desinteresadas atenciones de mi amigo fueron capaces de devolverme a la vida. Ante mis ojos aparecía siempre la figura del monstruo al que había conferido la existencia, formando parte de mis incesantes delirios. Sin duda mis palabras debieron de sorprender a Henry. Al principio creyó que serían los desvaríos de una imaginación perturbada, pero mi recurrente insistencia sobre el tema terminó por convencerle de que mi trastorno tenía su origen en algún acontecimiento terrible e inusual. De forma muy lenta y gradual y con frecuentes recaídas que la alarmaban y entristecían a mi amigo, me recuperé. Recuerdo que la primera vez que fui capaz de observar con cierto placer los objetos que me rodeaban, me di cuenta de que las hojas muertas habían desaparecido y que apuntaban los tiernos brotes en los árboles que daban sombra a mi ventana. Fue una primavera preciosa y la estación contribuyó en gran medida a acelerar mi convalecencia. Los sentimientos de dicha y de afecto afloraron de nuevo en mi corazón. Mi tristeza desapareció y no tardé en recuperar la alegría antes de que me abrumara aquella pasión fatal. Mi queridísimo Clerval, qué amable y bueno eres conmigo. Todo este invierno, en lugar de dedicarlo al estudio, como te habías prometido, lo has malgastado en esa habitación de enfermo. ¿Cómo podré recompensarte? Siento tremendos remordimientos por la decepción que te pueda haber causado, pero espero que sabrás perdonarme. Me daré por satisfecho si no vuelves a recaer y procuras recuperarte con rapidez. Por cierto, te veo de tan buen humor que supongo que puedo hablarte de un asunto. Me estremecí. ¿Un asunto? ¿De qué podría tratarse? ¿Se refería a una cosa en la que no me atrevía siquiera a pensar? Tranquilízate, dijo Clerval, que se había percatado del cambio de color que había experimentado mi rostro. No hablaré de ello, sino si eso te inquieta, pero tu padre y tu prima se pondrán muy contentos si recibieran una carta de tu puño y letra. Desconocen que has estado muy enfermo y les intranquiliza tu largo silencio. ¿Eso es todo, mi querido Henry? ¿Cómo has podido imaginar que mi primer pensamiento no sería acudir presto a renunciarme con mis queridísimos familiares a quienes tanto quiero y que tanto merecen mi amor? Si ese es tu estado de ánimo, amigo mío, quizá te alegrará saber la carta que hace días dejé aquí para que leyeras. Creo que es de tu prima. Fin del capítulo 4.